¿Qué tal? Hola Paloma, Hola, ¿me oyes bien? ¿Me ves bien? sí, sí, te oigo bien, al final lo hemos conseguido. Lo conseguimos, por fin. Tenemos tiempo para, pues, para hacer aquello que siempre hemos querido hacer y que nunca hemos podido hacer, ¿no? Yo lo noto un poco así, ¿no? Estamos como en periodo de, pues, de recoger frutos, ¿no, Yo creo Paloma? que está todo el mundo experimentando, porque esto no lo hemos vivido antes, ¿no? Y es un experimento Sí, vital de cómo, de cómo ser más creativos. De mucho tiempo en un mismo sitio, lo único que podemos hacer es despertar nuestra creatividad y hacer otras cosas que no, o que hace tiempo que no hacemos, o que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer y no, y no hacíamos. y la idea de plantearlo esto desde Instagram es pues para que, pues no sé, podamos ser muchos los que en un momento determinado podamos hablar con otras personas y poder tener un espacio en donde podamos compartir. Qué suerte tenemos de poder tener esto a nuestro servicio, ¿no? De tener todos los medios de comunicación para poder estar aquí ahora hablando, un montón de gente. Yo lo que me planteo es, imagínate si ahora en todo esto que está ocurriendo las comunicaciones fallasen. Pues entonces tendríamos que ser Sería, todavía más creativos, ¿no? Porque sería un sí, gran todavía más reto, creativos. sería un gran Sí, porque reto, ahí sí. creo que estamos de acuerdo, ¿no? Esto cada uno lo puede vivir de una forma, pero es importante darnos cuenta que solo lo podemos hacer desde un lugar creativo, ¿no? Porque desde la creatividad pues no existe entrada al miedo y desde la creatividad pues nos convertimos en lo que realmente somos. La creatividad además es libertad, totalmente, ¿no? Yo creo que es el espacio donde más libres podemos sentirnos. Porque como decía anteriormente, creo que mi planteamiento es hacer un encuentro de estos una vez a la semana y hablar con personas, con humanos con los que yo estoy vinculado y hablar sobre todo desde un concepto pues, de lo que nos une, ¿no? En el caso de Paloma, pues como decía al principio, me une pues muchos años de música, el canto fundamentalmente y sobre todo un recorrido personal y de autoconocimiento que en mi caso y creo que tanto como el de Paloma pues nos ha servido mucho para poder darle una cabida o un sentido a esto que estamos viviendo sin buscar culpables, simplemente permitirnos vivirlo en el aquí y el ahora. Y ese era el fundamento de este primer encuentro, hablar del concepto de la vibración, hablar de cómo a través de nuestra propia voz podemos modificar el estado en el que nos encontramos. Y Paloma para mí pues es una tertuliana, tertuliana porque es como una tertulia de estas televisivas, pero online. Vamos a hablar fundamentalmente de ese concepto, de lo que podemos hacer desde ahí y luego pues hablaremos un poco de cómo estamos viviendo esta historia personal nosotros. Entonces, si quieres, Paloma, pues háblanos tú un poco de tu historia, de cómo llevas este periodo, de cómo utilizas las herramientas que te han servido para superar, para trascender esto que estás viviendo. A ver, ¿por dónde empiezo? Tantas cosas que compartir. Sí, Pues para mí la verdad es que ha sido una parada obligatoria que de alguna manera me está viniendo muy bien, como creo que para una gran parte de la humanidad, ¿no? Yo soy una persona súper inquieta y muy creativa y siempre tengo mil proyectos, pero la verdad es que me da tiempo a hacer lo que me da tiempo, ¿no? Con la vida normal y con el trabajo y entonces, de repente tener todo el tiempo del mundo para poder hacer todas aquellas cosas que estaba dejando de lado y que me apetecía mil, pero no había cabida, pues es un regalo. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a lo que has dicho de la vibración, creo que es un momento muy interesante para entender qué es este concepto, ¿no? O sea, qué es vibración, porque todo tiene una vibración en el cosmos. Todo lo que nos imaginemos tiene su propia vibración.
¿qué ocurre? Las vibraciones son de diferentes frecuencias y hay veces que esas frecuencias se ponen en sintonía y se encuentran y hay veces que se ponen en no sintonía y se separan. Y creo que estamos viviendo un momento donde la vibración del planeta, por circunstancias que están ocurriendo, está cambiando muchísimo. Nos ha venido una pandemia que no esperábamos. Hay mucha gente que está sintiendo estado de miedo, de ansiedad. Hay mucha gente que está muriendo, ¿no? También y que está teniendo un montón de sensaciones, ¿no? Entonces, esto es una masa o una vibración muy amplia, muy grande, que se está encontrando y que está haciendo una fuerza a nivel cósmico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otras personas que no están sintiendo miedo, que están sintiendo creatividad, oportunidad. Entonces, cada uno es libre de elegir en qué lugar se quiere situar. Si quiere vibrar con el sentimiento del miedo o si quiere vibrar con el sentimiento de me voy a poner creativo, voy a aprovechar esto que es diferente, que no lo he vivido antes para hacer cosas diferentes, ¿no? Y sintiéndome libre también, dentro de que evidentemente no hay una libertad del cuerpo ni una libertad de poderse mover, pero sí hay una libertad interna y del alma, ¿no? Eso siempre lo tenemos, siempre está ahí. Entonces, para mí es muy interesante todo este concepto de vibración del que has hablado, José Enrique. Este concepto de vibración, de mantenerse creativo y demás, solo se puede dar desde el aquí y el ahora, en el sentido de que si mis pensamientos están dirigidos a lo que va a ocurrir mañana o lo que va a ocurrir dentro de 3 meses, estoy enfocándome en otro lugar. Claro, es que solamente hay un camino en este momento que es el presente. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si el virus se va a terminar en mayo, como parece ser que vida normal, o va a volver a final a principio de año, cuando venga el invierno otra vez, si se va a quedar aquí permanentemente y tendremos que reinventarnos. Pero es que esto no es porque viene este virus, es que realmente nunca se sabe qué va a ocurrir. Mañana puedo salir a la calle y morir. Mañana me puedo quedar sin trabajo. O sea, el futuro es un concepto muy mental, ¿no? Realmente muy mental. Lo único que tenemos siempre es el presente. No hay otro lugar. Los demás lugares que habitemos van a ser mentales. Sí, así es. Cuéntanos un poco, vamos a hablar un poco de ese vínculo que tenemos con respecto al sonido y con respecto al descubrimiento personal. Paloma, igual que yo, pues nos dedicamos o nos encaminamos desde muy pequeños a ser músicos, con lo que eso supone, ser cantantes, ¿no? Que dentro de los músicos pues está la sección de los cantantes que también tienen unas características determinadas. El concepto de poder vivir de tu voz, la verdad es que creo que es algo extraordinario, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cualidad que se te da y que tú la ofreces. Entonces, tanto Paloma como yo nos encaminamos de muy pequeños pues dentro de una formación clásica en donde pues estudiamos el conservatorio, yo en mi caso hice arte dramático y en un momento determinado, por cuestiones personales, pues aparecen ciertas crisis y empezamos a entender que esas crisis también están totalmente dirigidas a cómo nosotros entendemos el proceso creativo. Es como que nos formamos en un espacio y en un momento determinado hay cosas de nosotros que empiezan a salir, emociones, sensaciones, y eso nos hace entrar en un espacio en donde poder mirarnos en un espejo. Y al mismo tiempo, esto lo que nos produce es que nuestra forma de crear también se vaya ampliando hacia un lugar más terapéutico, no simplemente lúdico, aunque lo lúdico también es terapéutico, y por ende a un espacio más espiritual. Entonces, cuéntame un poco cómo ha sido para ti empezar en el mundo de la ópera como cantante lírica y cómo en un momento determinado empiezas a descubrir un nuevo mundo que desde la lógica habitual o tal vez desde una perspectiva clásica o el mundo de la lírica, pues es difícil de entender porque nos lleva a otros conceptos.
Pues yo, como tú dices, empecé muy pequeñita a cantar, ¿vale? Empecé en la escuela coral de aquí, de mi pueblo, de Quart de Poblet, siendo una Ujú, niña de 8 añitos. Llegaba los sábados y para mí era maravilloso, porque era pasarte toda la mañana cantando, compartiendo con otros niños. Llegó un momento cuando me hice adolescente, porque claro, estuve muchos años hasta la adolescencia, incluso ya mayorcita cantando en este coro, y cuando llegué a la adolescencia y ya te decían, ay, tienes que estudiar canto, qué buena voz tienes, como que los que dirigían los procesos te encaminaban un poco por ese camino, ¿no? Pues de repente yo un día dije, pero es que yo qué bien me siento cantando, pero qué bien me siento, que es que soy feliz, ujú, claro, es la felicidad absoluta porque estás como una meditación en presente. Y de repente digo, ay, pero me descubrí, porque claro, era una niña todavía, a lo mejor 13 cañitos, o descubrí que con esto podía ganar dinero en el futuro y me podía ganar la vida. Qué maravilla poder ganar ujú, dinero sintiéndome tan bien, ¿no? Y que esto sea una profesión. Y si para mí esto no me cansa, ¿no? Este trabajo no podría estar haciéndolo siempre. Y nada, fue así, desde muy joven, que sentí mi camino en esto, ¿no? Luego el camino de la música, del músico clásico, como dice José Enrique, que venimos los dos de la misma, con estudios de conservatorio, no es un camino nada fácil, porque la disciplina es muy exigente en cuanto a técnica, es muy exigente, y luego porque es un mundo un poquito agresivo en el sentido de competitividad. Igual no se sabe tanto desde fuera, desde dentro es mucho más. ¿Qué pasa? Que las personas que somos un poquito sensibles, hay gente que es más fuerte, ¿no? Y que sabe cómo capear y torear todo ese mundo de una manera, pero los que somos más sensibles, pues en un camino así hay veces que también hay bastante sufrimiento, ¿no? Desde luego se puede enfocar de muchas maneras, con angustia, con sufrimiento o siendo creativo y buscando la parte más espiritual de todo esto, ¿no? Que es para mí lo ujú. que realmente me ha interesado, ¿no? Observar qué pasa, cómo se comporta el ser humano cuando aparece la competitividad, cómo se comporta el humano ante ciertas circunstancias y entonces yo decido cómo juego yo esto o qué me está Ujú, enseñando y qué quiero ujú. yo de verdad, ¿no? Sí, sí, dime. Sí, yo quería comentarte que en mi caso yo lo viví al principio como llegar a una meta, ¿no? Como la voz tiene esa Totalmente, cualidad, ¿no? De ser totalmente. realmente, la voz tiene la capacidad de encantar. Y una Sí. persona que tiene el don en la voz de poder expresar y al mismo tiempo ser un canal resonador, pues claro, eso necesita todo un trabajo técnico y un trabajo de constancia. Sí, Pero también es cierto que el mundo en que se mueve la voz, por tener ese poder, en momentos determinados, pues se puede como enmascarar o se puede egoizar demasiado, ¿no? claro, se Que, puede que, egotizar totalmente. Ujú. que al fin y al cabo es un poco lo que en un momento determinado también vivimos nosotros y con lo que en un momento determinado luchamos contra eso para poder ver desde dónde estaba enfocado, ¿no? Y Y a podemos partir de ahí, convertirnos también en como en pequeños, o sea, si realmente tú te enchufas a esto del ego, desde el lugar donde hemos estado los cantantes líricos, nos podemos volver pequeñas marionetas, máscaras, monstruitos, no sé explicarlo, ¿no? Eso es mm, un camino muy fácil cuando uno está metido en este mundo. mm, Pero más allá de esto ¿qué te reporta realmente? Que para mí era un camino muy vacío. Solamente el éxito de ser alguien, ¿no? Que es una forma muy social, ¿no? Que ha estado en auge durante mucho tiempo. Y ya se puede mm, perder un poco el sentido de qué estás haciendo verdaderamente. Porque al final, para mí, cualquier persona que hace algo, un camino artístico, sea un cantante, un escritor, cualquier músico, pintor, realmente es un canal de transmisión de una sabiduría espiritual. Realmente no somos nada más que un cuerpo y un instrumento para poder transmitir algo que es sagrado, que viene de otra naturaleza, ¿no?
y que por eso tiene el Claro, es potencial que tiene. entender ese concepto de artista como un mensajero. Un mensajero. Es un mensajero de algo que viene más arriba, pero el problema es cuando Exacto. el mensajero piensa que es más importante que el mensaje. Que el mensaje, exactamente. Exactamente, así Entonces, es. el mensaje es a lo que íbamos, ¿no? Y otra de las cosas que quería comentarte, el formarnos en una creencia o de entendimiento de la voz desde un lugar tan clásico, en donde es importante tener una rutina y luego lidiar con otros factores que tienen que ver con cómo me relaciono con mi vida artística a nivel social. Hay un momento en mi caso de escisión, en donde todo aquello que yo había construido como cantante es como que se desmorona. Se desmorona porque había una parte de mí que también se estaba desmoronando. Y se abre un espacio en donde empieza como una autobúsqueda, ¿no? Que es algo que también nos une, tanto a Paloma como a mí. Los dos somos cantantes y en momentos Totalmente. determinados Totalmente. nos volvemos locos y empezamos una búsqueda para darle sentido a esa locura por la que estábamos adentrándonos. Porque la locura, al fin y al cabo, es salirse de lo que terrenalmente es correcto, es empezar a ver la realidad desde otro sitio, porque tal vez la realidad se te queda pequeña, porque la realidad no está fundamentada en una vibración que tiene que ver con el amor, sino que tal vez sea una emoción más egoica, más narcisista, por mil conceptos y mil circunstancias que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, lo que quería, Porque no me adapto a algo que es de una manera claro, y parece que tiene que ser así, pero va y resulta que yo no me adapto, sufro, no, sí, no estoy bien. no Entonces, me adapto. claro, la mente tiene mecanismos para desadaptarse y a veces son realmente son muy sanadores, ¿no? La locura es curar, o sea, realmente cura. La locura es locura, Locura. 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 O sea que cuando Locura. pasamos un proceso de locura, lo curamos. Pero claro, para Exactamente. adentrarte en un proceso de locura, tenemos que salirnos de la zona de confort y perder todo aquello en donde estamos sostenidos, ¿vale? Exacto. Entonces, en mi caso y en el tuyo, cuando empezamos ese proceso de indagar y de mirarnos en un espejo y de ver todas nuestras sombras, empezamos a entender el concepto de cantar y de la vibración y de la música desde un lugar en donde es mucho más amplio que lo que hemos aprendido hasta un momento determinado, porque es un lugar energético. Totalmente. Un lugar energético que te puede conectar a un centro energético que es muy potente, como es el corazón, ¿no? O sea, un centro energético desde el cual estar sin el miedo, sin vibrar con procesos destructivos, ¿no? Es como el compartir desde este lugar Uh que, -huh. que une a las personas. Y en tu caso, ¿cómo fue tu periodo de cantante lírica, cantante de ópera, y cómo empiezas a transitar ese otro nuevo concepto de vibración, de autodescubrimiento, de qué ha sido para ti importante, cuáles han sido tus pilares para encontrarte donde estás en este momento? A ver, para mí ha sido un camino que yo he ido paralelamente haciendo, porque por suerte, y lo digo así, por suerte, experimenté una crisis de locura, como decimos, muy joven, ¿no? Con 13 años tuve una crisis muy grande y tuve la necesidad de entender más allá de lo que me habían enseñado la vida, entender procesos más profundos. ¿Vale? Entonces, siempre he tenido esta inquietud de la inquietud del ser humano de crecer por dentro, de aprender a vivir desde un lugar donde yo me sienta feliz y donde me sienta cómodo, aunque lo de fuera sea diferente, aunque no me adapte a lo de fuera. Entonces, para mí siempre ha ido muy unido. En todos mis años de formación tenía inquietud, leía muchísimos libros de crecimiento personal, de autoconocimiento, he recibido sesiones terapéuticas durante muchos años desde muy joven y sí que es verdad que en el momento determinado vas adquiriendo como un pozo, ¿no?
porque ya vas aprendiendo a ver la vida de otra manera, en la cual pues mi inquietud me llevó a formarme en Taoyin, que es un yoga terapéutico chino, descubrir todo el sistema del Tao, que son meditaciones de alquimia interna donde transformar tus estados, tanto físicos como estados anímicos. Eh, un camino pues de investigación con la energía sexual, luego me he formado en constelaciones familiares, soy también terapeuta en constelaciones familiares, porque es muy importante también ver todo que somos un sistema, ¿no? Y que al final interactuamos unos con otros. Las constelaciones hablan un poquito de esto también. Todo esto para mí ha enriquecido a la cantante y a toda la parte artística, porque ahora puedo hacer la música y hacer mi profesión desde otro lugar que es mucho más, con mucha más verdad y con mucho más corazón, por decirlo de alguna Ujú. manera. Es como que desaparecen los estereotipos de cómo tendría que ser o cómo tendría que dejar de ser para realmente vibrar en el aquí y ahora de una forma determinada. Y comprender, Claro, la capacidad sanadora que tiene el sonido y la música. Ves el potencial. Me está pasando, por ejemplo, personas que vienen a recibir clases de canto y de repente empiezas a experimentar con el sonido de otra manera, con la parte sanadora de la voz y del sonido, y ya te están pidiendo, es que quiero hacer esto, es que lo otro técnico, vale, está muy bien, pero yo quiero hacer esto porque me siento tan bien, porque salgo de aquí de ujú, otra manera, ¿no? mm. Entonces, el sonido en sí tiene un potencial tremendo para sentirse bien y para limpiarse, para revitalizarse. Igual en el sentir popular existe que cantar es positivo, pero yo siento que improvisar con la voz y descubrir cuál es tu voz y saber llevar la voz a ciertos lugares, convertirte tú en un espacio resonador, es incluso más poderoso porque ahí lo que hacemos es liberamos el concepto emocional de cómo las letras pueden estar condicionándonos o cómo directamente, para entrar en un espacio abierto en donde la propia vibración, tanto mía como del otro, hacen que se den cosas que realmente lo que hacen es desbloquear mi cuerpo. Porque ahí vamos a la parte científica de todo esto. O sea, si realmente entendemos que todo es vibración, que se materializa en colores, que se materializa en objetos, todo está vibrando de una forma determinada, y ahí dirigiéndome sobre todo a lo importante de la intención. Porque, como sabéis, este japonés que fotografió las moléculas del agua se dio cuenta de cómo las moléculas del agua, dependiendo a qué estaban expuestas, a qué tipo de música estaban expuestas, a qué tipo de emociones estaban expuestas, cuando fotografiaba, dependiendo de dónde venía cada una de esas aguas, cada una de esas gotas de agua observadas desde el microscopio, veía que las que venían de lugares y música de bienestar, en donde se percibían y se sentían emociones positivas, tenían estructuras perfectas. O sea, eran realmente Tomaban unos una mandalas forma determinada, ordenada, sí, perfecta, armónica, por armónica. utilizar un término musical. Mientras que si venían de lugares en donde había dolor, ira, rabia, neurosis, pues todo lo que ocurría con esas moléculas es que tomaban estructuras totalmente desestructuradas. Y si nosotros somos, creo que más de un 80% agua, Ujú. darnos cuenta de lo importante que es el sonido en todas sus facetas, el sonido de mi voz, el sonido de lo que escucho, el sonido de lo que pienso. Entonces, indagar ahí, y creo que estamos en un periodo extraordinario para poder hacer eso, porque la gente busca formas de meditación, busca formas de entrar en uno mismo. Y en muchos casos, para los occidentales, mantenerlos en silencio durante media hora, pues nos resulta muy difícil porque la cabeza no para de tener pensamientos. Pero a ver Súper si estás conmigo, complicado. Paloma, la voz tiene esa facultad. O sea, yo cuando estoy resonando, cuando estoy haciendo un sonido, estoy dirigiendo el sonido aquí y ahora. No puedo estar pensando en el problema Es emocional que tengo. totalmente meditativo.
es totalmente meditativo. Tiene la facultad de hacerte estar tan pendiente y tan presente de la vibración que el pensamiento se diluye. Y lo que cuesta dejar la mente en blanco realmente. Y es tan Mm, sencillo como emitir vibración. Tu mente se va directamente a claro, la intención que dices tú, José Enrique, ¿no? sí, sí. Una de las cosas que quería apuntar es la capacidad que tiene el sonido, ¿sabes? Sin necesidad de que exista una técnica determinada. Porque eh, también hemos comprado que tenemos que repetir un mantra o cantar una oración. El sonido por sí solo, exento de cualquier palabra, es tremendamente poderoso porque va a la raíz, o sea, va al origen, va a esos sonidos que hacíamos cuando nacemos. Hace poco Claro, ese estuve sonido es observando. la primera fuerza de expresión. Realmente es lo primero que hacemos cuando venimos a la vida, ¿no? Hmm, La primera acción expresiva, por decirlo de alguna manera. luego ya empezamos a condicionarnos con la música, la tonalidad que en un principio la madre nos ofrece. Pues el feto de alguna forma ya recibe con esas tonalidades una información determinada y una información emocional determinada que va a marcar Ujú. toda su construcción a posteriori. Entonces, decía lo del nacimiento porque hay otra colega nuestra en Australia que ha hecho todo un estudio en donde se ha dado cuenta cómo los bebés al nacer, cuando tienen menos de un año, en cualquier parte del mundo, realizan los mismos sonidos para comunicarse con los padres. Luego, a medida que su oído va captando la sonoridad del lenguaje, de cómo se expresan los padres, pues eso se va modificando. Pero en el primer año y medio, los sonidos que utiliza el niño para comunicarse, para decir, tengo hambre, quiero mamar, quiero dormir, me he hecho caca, son los mismos. Son Y ahí es el instintivos, instintivos. instinto. Claro, Sí, luego ya nos volvemos como mamíferos, ya imitamos qué vemos alrededor, ¿no? Y formamos el lenguaje. Pero al principio, cuando venimos vírgenes, es un sonido puro, que viene de la pura víscera, ¿no? De nuestro instinto. Este sonido lo podemos sí, retomar, ¿no? En este trabajo experimental se puede jugar mucho con estas sensaciones y estos sonidos, que nos conectan, como tú dices, a la raíz de lo que somos. hay un lugar en donde tendríamos que realmente volver, ¿no? Que es ese lugar en donde somos orgánicos, en donde volver a ese niño, ¿no? Porque ese niño realmente es un potencial tremendo, es potencial tremendo. La cuestión es que luego nos condicionamos por estructuras y la misma Ujú. estructura ha hecho que la estructura en este momento se frene. Porque ahora, ¿me sabéis decir qué día es? ¿Me sabéis decir dónde estamos? La estructura se ha caído. Por suerte se ha caído. ¿No es así, Paloma? ¿De dónde crees que vamos? Buah, qué gran pregunta, ¿no? Sin lugar a dudas, cada uno va a ir donde necesita ir para su evolución. Cada uno va a vivir esto como lo necesita vivir para su evolución. Sin lugar a dudas va a ser un gran reto para todos. Eh, Uh -huh. que se puede pasar de muchas maneras, pero yo creo que no nos va a dejar a ninguno indiferente. No nos va a dejar indiferente porque nos ha sacado a todos de la zona de confort, o por lo menos nos ha parado todas las facetas de nuestra vida. Yo entiendo que este periodo es como una de las técnicas que hice yo en todos estos años, ¿no? Que fue Vipassana, en donde te encierras durante 10 días, desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, 9 de la noche estás meditando, no puedes A hablar con meditar. nadie, no puedes leer, es meditar, meditar, meditar. Aquí tenemos la libertad y al mismo tiempo el compromiso de organizar ese tiempo. Este tiempo en donde estamos en casa y tenemos la disponibilidad de hacer lo que queramos. ¿Tú cómo estás viviendo este tiempo? Mira, yo en mi caso, por ejemplo, me he dado cuenta de que normalmente como poco y el estar así sin la actividad que tenía antes me ha hecho comer un poco más. Pero por otro lado, yo lo mejor que veo de esta posibilidad es las puertas que se están abriendo a poder hacer, por ejemplo, esto contigo.
que yo esto contigo lo hago en directo y nos tomamos un café, pero poder ofrecer cómo lo estamos viviendo nosotros para que la gente se dé cuenta de que podemos vibrar y podemos elegir dónde estamos. Podemos elegir si Y estamos en el miedo o si estamos en curiosamente, el amor. totalmente. Y curiosamente se está despertando las ganas de comunicación. Nos estamos dando cuenta de cuánto echamos de menos tocar a la gente, ¿no? Y de repente todo esto es maravilloso porque podemos comunicarnos. Cuando no estás trabajando y en la vida, digamos, normal, ajetreada del día a día y te quedas en tu casa, te das cuenta de cuántas horas tiene un día y cuántas cosas puedo hacer y cuántos pensamientos me vienen y cuántas sensaciones y me lleva a cómo me siento y hoy no puedo salir, pero estoy en mi cuerpo y estoy en mí. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienten los que están cerca de mí? O sea, nos lleva a una conexión con nosotros mismos. Sí, nos lleva a una conexión sí o sí También, porque nos ha frenado. Nos ha frenado en claro, todo aquello que supuestamente nos estresaba y no podíamos saber cómo llevarlo. Como tampoco existe en este momento un concepto claro de qué es lo que va a ocurrir, pues lo mejor que podemos hacer es vivir esto de la forma más plena posible y entender que es un tiempo maravilloso para amarnos. para amarnos, para darnos cuenta de qué es el amor a los demás y sobre todo para ser creativos, como hemos dicho antes, ¿no? Con todo esto. Es igual como hacia dónde me enfoco, ¿no? Eh, claro, al salirnos de lo que habitualmente hacemos, pues tenemos mucho más tiempo pues, para holgazanear, para vivir el tiempo como queramos. Yo creo que hemos vivido como la mitad del periodo así. O sea, no sé cuántos días llevamos en este momento cada uno en su casa, pero serán cerca de 18, 19, no lo sé. He perdido la noción del Yo he tiempo. perdido la ¿Tú lo cuenta. sabes? Yo, de normal, soy un desastre para los días, de verdad, porque yo soy una persona muy volada. Hay veces que no sé ni en qué Sí. día vivo, ni puedo. Si no tuviera la estructura social, podría estar a las 5 de la mañana haciendo lo que me apetece hacer y realmente mi inercia es un poco así. Pero bueno, Mm, entonces, si ya la pierdo en la vida normal, ya no te digo ahora mismo. Es que, mm. no sé, hoy es miércoles, es jueves, No me pierdo. sabemos, no sabemos qué día es. Si alguno de los que estáis por ahí nos puede decir qué día es, porque hemos perdido la noción del tiempo y del espacio, que supongo que será lo mismo que os estará pasando a muchísimo de vosotros. Del tiempo y del espacio, tú lo has dicho. Sí, Eso también es un concepto nuevo, ¿no? El decir, ¿qué día es? Porque es como un domingo o un fin de semana eterno, ¿no? Que se repite, con la cualidad de que tengo que estar en mi casita. a mí me está pasando, no sé si te está pasando a ti también, José, que Sí. a ver, yo cuando llega el atardecer y la noche y tal, que es lo que se ha llamado siempre la hora bruja, ¿no? Mm, En realidad es un momento donde la mente racional baja, se diluye y aparece como toda la mente inconsciente y más irracional, que muchos chamanes entrenaban para estar en este estado mucho. De hecho, hay como ejercicios en los libros estos de los nahuales, ejercicios repetitivos, donde hago un ejercicio tantísimo hasta que me canso físicamente, 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 hasta que mi mente ya no puede estar en su estado de alerta, baja y mm, entonces a partir de ahí es un mundo mágico donde ya puedo conectarme, moverme desde otro lugar, ¿no? Pues me está ujú, pasando mucho que cuando llega este momento de la tarde-noche, ostras, entro en ese lugar de una forma muy rápida, ¿no? mm, Que es el lugar también de la creatividad, de la imaginación, del astral, de... Pero mm. es que en este momento y en este periodo, para mí, me paso incluso en el día muchísimas veces en ese lugar. Lo que tú dices, perdiendo un poco la dimensión de la estructura, de lo racional, del espacio-tiempo. Es extraño y Sí, es como un sueño. Se está muy bien, ¿eh? En ese lugar se está muy bien. Pero se hay veces está que bien cuesta volver porque a la realidad. claro, yo entiendo que igual el proceso que está viviendo cada una de las personas también depende mucho del proceso personal que hayan tenido. O sea, aquellas personas que tienen un trabajo hecho. Y un trabajo hecho simplemente, pues es, desde mi punto de vista, mirarte en el espejo y decir, wow, pues menudo personaje me he montado.
¡Wow! Menudo personaje me he montado. Ah, Ese voy a soy yo. coger pico y pala, voy a coger pico y pala y deshacerlo, ¿no? Un poquito Claro. y a ver qué sale Entonces, dentro. Que este momento como humanidad, pues nos acerca a un lugar de vulnerabilidad. Pero realmente el espíritu solo tiene cabida en un espacio de vulnerabilidad en donde realmente todas mis estructuras creadas, todos mis disfraces se vienen abajo, ¿no? Y creo que es un momento, por lo menos, para disciplinarnos con respecto a unificarnos en ese momento mágico. ¿Sabes? Yo estoy contigo, Paloma. Hay que, si no te nace, permítete, juega. ¿Sabes? Crea el crepúsculo, crea el amanecer de una forma nueva, distinta. Haz tu ritual, juega con tu voz, baila. Creo que es muy importante regresar a aquello que es primordial y que los niños por sí solo hacen, que es bailar, sacar la voz, jugar, tomar el permitirte sol. cualquier manera de expresión. Hay veces que Claro, tenemos pensamientos como patrones, ¿no? Pensamientos que van viniendo y que supongo yo que en este momento eh, pueden estar muy presentes, ¿no? Los pensamientos de miedo en muchas personas o estar todo el rato pensando ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y qué pasa si me pasa a mí? ¿Si le pasa a algún familiar? Si... Pero también estas estructuras son estructuras mentales que podemos de alguna manera romperlas, ¿no? Como coger una tangente o una diagonal y decir, voy a meter otra cosa. O sea, mm, realmente no podemos decir, no quiero pensar en esto porque eso no funciona. O sea, mm. cuando hay un pensamiento ahí obsesivo y tal, el querer eliminarlo no funciona, ¿no? Pero sí a lo mejor introducir nuevos pensamientos o los mismos darles un poco la vuelta, ¿no? O introducir, como tú dices, pues voy a probar hoy a hacer esto que están diciendo. Voy a permitirme cantar, por ejemplo. Exacto. Claro, Y va que un hay poco veces más, que... y va un poco más allá de lo que uno pueda imaginar. Y como esto es así, improvisado totalmente, Paloma y yo vamos a dedicarnos un tiempo desde la distancia a jugar con nuestra voz. Entonces, esto tampoco lo habíamos preparado, como tampoco lo No, habíamos no preparado está en la nada charla. preparado. Y en el fondo es lo mejor que nos pueda ocurrir, porque cuando las cosas están preparadas nos van a llevar siempre al mismo lugar. Y lo preparado está condicionado por la zona de control, porque quiero que salga de una forma determinada, porque Claro. reconozco que hay una forma determinada, pero estamos equivocados. Y esto que nos ha ocurrido es para darnos cuenta de que estamos equivocados, que la fórmula que teníamos se puede parar. Y se ha parado para darnos la Y posibilidad que de no algo lo nuevo. tenemos controlado todo. Y No, que no no, no, somos no. Dios. Y que no somos No Dios y no somos podemos Dios. controlar todo. Es que ya No, eso no, ya somos está clarísimo, ¿no? Con entender esto. que somos una raza, somos una especie y entender como especie que somos vulnerables es un escalón importantísimo para acercarnos más a lo que realmente somos, que somos seres de Fundamental. luz. Es Claro, fundamental. seres de luz en donde, pues luego ya si queréis podemos entrar a entender qué es ser de luz o hacia dónde vamos o hacia dónde venimos o qué ocurre, qué deja de ocurrir, pero somos seres de luz y la luz es vibración. Y regreso ahí. Como de momento no tengo la capacidad de iluminarme, sí que tengo la capacidad de vibrar con mi voz. Entonces, es algo tan sencillo como ponerle fe a lo que uno hace. Y ahora vamos, si te parece, si te apetece, vamos a comunicarnos desde un lenguaje que no es el verbal o que la mente entiende, ¿vale? Normalmente Paloma y yo hemos hecho esto en cercanía, pero nunca lo hemos hecho así. Nunca jamás, la verdad es Entonces, que... Pero José Enrique siempre me acaba va, sorprendiendo, sabía bueno, pero que porque podía pasar cualquier cosa, no hay control, entonces podía, es maravilloso porque es un juego, ¿no? claro, es un Vamos a momento, jugar. vamos a jugar. Y si tenéis a alguien en casa, o si estáis vosotros solos escuchando esto que estamos por aquí diciendo, os invito a que no os vamos a escuchar, pero a Pero que os podéis jugar, unáis a lo que claro, nosotros vamos a hacer. podéis jugar Entonces, con nosotros perfectamente, para este a juego vuestra manera. es importante no juzgarse.
no juzgarse, porque voy a dar un salto y me voy a adentrar en un mundo nuevo sonoro que es mi propia voz. No juzgarse y liberarse, ¿sabes? Ser muy consciente de la respiración y cómo la respiración luego ¡pum!, se convierte en sonido. ¿Qué sonido? Es que no lo sé. Es Es que que da tengo un... igual, Es que da es igual. que da igual, es que da igual. Al final mi sonido soy yo mismo. O sea, Ajá. lo más importante que vamos a aprender es que cuando estoy conectando con mi sonido, cuando estoy emitiendo el sonido, estoy conectando con lo más profundo de mi alma. Es, por eso da tanta vergüenza también. Es cierto que por eso da tanta Mm. vergüenza, porque uno está muy desnudo con el sonido, ¿no? Está abriendo su alma, pero es maravilloso Claro, cuando lo experimentas. claro. Cuando... Y por otro lado, también tenemos que permitirnos entrar en un espacio en donde no estructuremos que va a ocurrir algo determinado. O sea, vamos a permitir que salga lo que tenga que salir. Entonces, desde un concepto mental, mi cabeza va a querer entender qué es lo que está ocurriendo, pero no es tan importante lo que está ocurriendo en la mente, sino lo que está ocurriendo en el cuerpo, desde la vibración, que en este caso viene condicionada por un elemento que nos limita un poco, que es sentir la vibración, pero desde la distancia. Pero incluso así, el permitirnos entrar en un espacio de improvisación con la voz tiene cualidades maravillosas porque nos trae al aquí y el ahora. Yo, No hay os nada que retamos vender. a que lo hagáis. Veréis qué sensación se os queda después los que nunca habéis experimentado esto. Que, Sí. ¿cómo os sentís, no? Es una forma de liberarse. Claro. Ya veréis, Es ya una nos forma de comentáis liberarse. cómo os sentís. Claro, lo que ocurre es que aquí también tenemos que dejar bien claro que esa forma de liberarse no viene condicionada por una forma determinada. O sea, cuando yo me permito improvisar con mi voz, pues igual escucho mi voz en un lugar en donde si pongo la mente no me gusta, pero no es tan importante que me guste o no me guste, sino que simplemente aparezca y me traiga al aquí y el ahora. Y que me deje llevar por esa sensación. Pues entonces vamos a ir allá. Para esto yo voy a cerrar los ojos, cada uno que lo haga como quiera. Cerrar los ojos y no hay prisa, ¿sabes? En este espacio en donde entramos vamos a entrar en la segunda fase de no tiempo, no espacio, porque tampoco tenemos que llegar a ningún sitio, ni tenemos que demostrar nada a nadie, simplemente vamos a permitirnos resonar la voz a nivel interno, ¿vale? Siendo muy consciente de cómo respiramos y cómo la respiración se convierte en vibración que yo puedo dirigir a cualquier parte de mi cuerpo o fuera, ¿ok? Entonces, vamos allá. Paloma, estamos unidos desde la distancia con el Estamos corazón. unidos siempre. Shaya.
Coria per nato. Dai, Anna. Cu, 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 cu. Oh, 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 oh. Ah, Eka, ah, 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 ah. Mateo, Ogreka, Zetamo. Gore glade mat bitcoin. Hoppix, Mark, in me fei. I say, I say, I say. Oh, bec cormet. Oh, chi serta. Se fosci per i mare fosci, ho corrantio, ma pesci e via. Ah. Ay, ay. Mm, mm, Ah. mm. Satetie. No de te quere eia quera ma babaio bo pere pavi 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 po 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 pavi 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 po 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 pavi 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 po 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 you che babe you che bomba be you che bomba be yo boy 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 onge o onge o baie onge Ooh, ooh, ooh. Bueno, fantástico, ¿no? Os podéis reír también, ¿eh? Es muy divertido cuando entras ahí. Ay. Bueno, mira, se está acabando ya la charla. Quedan 26 segundos. Ha sido perfecto. Estupendo, sí.